las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de Unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación, en el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Novilunio de Piscis, Sintonías de Unidad. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio aquí en el programa Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Piscis, agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el llamado nuevo grupo de servidores de la humanidad son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes, en las filas de los obreros. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos e instructores espirituales, psicólogos, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida. Y sobre todo, que anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy vamos a presentar la vida y la obra de Aldous Leonard Huxley, un gran servidor, un poeta, novelista, filósofo, guionista, catedrático, escritor de ciencia ficción de Estados Unidos y que es reconocido como uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Nació el 26 de julio de 1894 en Godalming, Surrey, Inglaterra, y falleció el 22 de noviembre de 1900. La familia de intelectuales, es conocido por sus novelas y ensayos, pero publicó también relatos cortos, poesías, libros de viajes y guiones. A través de sus novelas y ensayos, ejerció como crítico de los roles, convenciones, normas e ideales sociales.
Se interesó asimismo por los temas espirituales, también por la parapsicología y el misticismo, acerca de los cuales escribió varios libros. Aldous Huxley tenía un saber enciclopédico fruto de una gran curiosidad intelectual. Era un hombre de ingenio incisivo y pensamiento abierto, que además de interesarse profundamente por el misticismo, también lo hizo por el mundo cotidiano y sus exigencias, como la paz, la ciencia, la conservación de los recursos naturales, etc. Su mentalidad no aceptó nunca el juego gratuito de las ideas, y en su pensamiento encontramos la necesidad de aportar al mundo una estructura útil. Haremos un repaso de su obra y pensamiento, compartiremos algunas reflexiones y finalizaremos este programa con un espacio meditativo. Se educó en la más prestigiosa de las escuelas británicas, el Colegio Eton cerca de Windsor, 1908-1913. A los 16 años sufre un ataque violento de queratitis punctata, una enfermedad en los ojos que produce opacidad en las córneas y que lo mantiene prácticamente ciego durante 18 meses. Con admirable fuerza de voluntad aprende a leer y a tocar el piano con el sistema Braille, recupera la vista, pero en un ojo apenas es capaz de percibir la luz y en el otro solamente tiene una visión limitada. Años más tarde conocerá las teorías sobre la reeducación visual del doctor W.H. Bates y las pondrá en práctica, lo que lo llevará en poco tiempo a una mejora notable de su capacidad visual. Fruto de esta experiencia, escribe en 1942 El arte de ver, donde relata la historia de cómo se recuperó de su casi completa ceguera. Debido a su deficiente visión, Aldous abandona la idea de estudiar medicina y se gradúa en literatura inglesa en el Balliol College de Oxford, 1913-1915, y trabajó para la célebre revista Athenaeum y como crítico de teatro en la Westminster Gazette. Sus primeras publicaciones fueron colecciones de versos, entre ellos The Burning Wheel, Jonah y Leda. De su prosa, la primera entrega fue Limbo y prosiguió con cuentos como los de la envoltura humana. Ya en 1921 publicó su primera novela, Los escándalos del Crown, crítica mordaz de los ambientes intelectuales. Huxley viajó constantemente con su esposa, tanto por Europa como por Estados Unidos, América y la India. Residió en Italia, donde escribió una de sus obras notables, Contrapunto, en 1928, en la cual despliega su solidez intelectual y las técnicas novedosas del arte de la novela. En 1932 publicó una gran obra, Un mundo feliz, tal vez su libro más importante y uno de los que lo hizo más conocido. Una ficción futurista de carácter visionario y pesimista de una sociedad regida por un sistema de castas, donde imagina una sustancia o droga llamada soma, utilizada con fines totalitarios. Un mundo feliz ocupa un lugar de privilegio entre las ficciones distópicas del siglo XX. En 1936 publicó Ciego en Gaza, de carácter autobiográfico, en el que desarrolló la contraposición entre intelecto y sexo y su resolución a través del misticismo. Huxley fue un viajero empedernido. Tras el éxito de los escándalos de Crumb y de su segundo volumen de cuentos, La envoltura humana, el matrimonio adquiere un Citroën que, conducido por Mary, los llevará a lo largo de muchas carreteras europeas. Algunas de estas vivencias quedarán retratadas en A lo largo del camino, notas y ensayos de un turista. En 1923 publica su segunda novela, Danza de sátiros, una obra divertida
con el humor y la jocosidad propia de los escritores ingleses de la época y una de las más irónicas del autor. A esta novela seguirá la publicación de Arte, Amor y todo lo demás. En 1925 hacen una breve escapada a Túnez para emprender luego un viaje alrededor del mundo. Embarcan hacia la India, donde el matrimonio permanece 4 meses visitando el país. Continúan hacia Singapur, Birmania, Malasia, Filipinas, China, Japón y finalmente Estados Unidos. Las impresiones de este viaje quedarían recogidas en el libro Jesting Pilat, publicado un año más tarde. A su regreso, en el verano de 1926, el matrimonio se establece en Cortina, donde Aldous inicia una nueva novela, Contrapunto, un alarde de virtuosismo técnico, complejidad y riqueza de personajes. Esta novela sería uno de sus mayores éxitos. En octubre de 1928 trasladan su residencia a Francia, inicialmente en Suresnes, a pocos kilómetros de París, donde permanecerán durante 1 año y medio, interrumpido por algunos viajes a Inglaterra, Italia y España. El primer viaje a España, en abril de 1929, lo realizan en coche desde Suresnes, con objeto de visitar el Museo del Prado en Madrid. Unos meses después, regresan a España con motivo del Congreso de Cooperación Intelectual de Barcelona, al que Huxley ha sido invitado. Tras una semana en Barcelona, realizan un recorrido por España en el que visitan Tarragona, Valencia, Almería, Granada, Ronda, Jerez, Cádiz, Sevilla, Madrid, Burgos y finalmente regresan a Francia por San Sebastián. Su último viaje a España en 1933 los llevaría a Madrid, Toledo, Ávila y Segovia. Un mundo feliz. En 1932 escribe en 4 meses la obra que lo haría más famoso, Un mundo feliz, novela distópica que ofrece una visión pesimista del futuro del mundo, mostrando una sociedad regida por los condicionamientos psicológicos como parte de un sistema inmutable de castas. Viaje a México y América Central. Al año siguiente, en 1933, el matrimonio se embarca en el transatlántico inglés MV Britannic rumbo a América Central. Visitan el Caribe, Guatemala, Honduras Británica, Honduras y México. Las impresiones de este viaje quedarán plasmadas en el libro Más allá del Golfo de México. Viaje a los Estados Unidos. En abril de 1937, los Huxley abandonan su residencia en Francia y en compañía de su amigo Gerald Heard parten hacia los Estados Unidos en busca de una universidad en la que pueda estudiar su hijo. Prevén permanecer 9 meses en el país, pero terminará siendo una estancia para toda la vida. A su llegada realizan un viaje en coche por varios estados norteamericanos, para acabar en la finca que el difunto Lawrence tenía en Nuevo México, donde pasan el verano y Huxley concluye El fin y los medios, 1937. Ágiles ensayos en los que describe su credo pacifista que ya había defendido en la última parte de Ciego en Gaza, pero que sobrepasa ese propósito para diseñar en realidad el itinerario más razonable del sentido común, para que el hombre consiga sus objetivos globales sin que haya que llamarlos utopía. En Hollywood, en septiembre reanudan su marcha rumbo a California y se establecen en Los Ángeles. En Hollywood traban amistad con actores como Charlie Chaplin y Greta Garbo y directores de cine como George Cukor y Alexander Korda. En sus primeros años en Estados Unidos, escribe guiones para la industria cinematográfica. Escribe junto a Jane Marfin y Helen Jerome el guión de la película
Más allá que el orgullo, versión de 1940 de la novela Orgullo y Prejuicio de la escritora británica Jane Austen. El mundo de Hollywood quedará retratado en su siguiente novela, Viejo, muere el cisne, de 1939. Como biógrafo, 2 años más tarde, publica una biografía, Eminencia Gris, en 1941, que familiariza al lector con la vida del padre José, principal consejero y emisario del cardenal Richelieu en la Francia del siglo XVII, con admirable capacidad de síntesis y de forma muy dinámica. El autor va exponiendo la compleja historia europea que sirve de fondo a las actividades de este fraile capuchino. Como autor de obras místicas, este año, 1941, se introduce de lleno en la literatura mística de la India por intermedio del escritor Christopher Isherwood, su amigo. Conoce a Swami Prabhavananda y a la Sociedad Vedanta de Los Ángeles y empieza a colaborar en su revista bimensual Vedanta and the West, colaboración que se prolongaría hasta 1960. Apariciones públicas. A partir de 1952, inicia un periodo de apariciones públicas constantes que en sus últimos años se producen a un ritmo vertiginoso. Así, son muchos y variados los visitantes recibidos en su casa. Aparecen programas de radio o televisión y sobre todo empieza a dar conferencias en universidades americanas cada vez con mayor frecuencia. En 1953, Aldous lee un artículo sobre el empleo de la mescalina en el tratamiento de la esquizofrenia y, llevado por su interés, conoce a uno de sus autores, el doctor Humphrey Osmond, con el que establecería una importante amistad. En la primavera de 1953, bajo la supervisión del doctor Osmond y su mujer, decide experimentar por sí mismo esta droga, ingiriendo 4 decigramos de mescalina. Huxley describe esta primera experiencia con una sustancia psicodélica en un breve volumen, The Doors of Perception, Las puertas de la percepción, 1954, donde explica paso a paso las impresiones de aquel día. Entre los años 1953 y 1963, experimentó una docena de veces con sustancias psicodélicas, mescalina, LSD y psilocibicina, llevado por un interés de índole intelectual. En 1956 publica un segundo libro sobre estas drogas, Cielo e Infierno, Heaven and Hell, un libro que nos ofrece una amplia panorámica de la ciencia, el arte y la religión a base de pequeños esbozos. El 12 de mayo de 1961, un incendio destruye completamente su casa en Hollywood, perdiendo todas sus pertenencias y recuerdos, a excepción de unos pocos objetos que logra rescatar, entre los cuales se encuentra el violín de Laura, un Guarnieri construido en Cremona en 1707, y el manuscrito de su última novela, La Isla, en la que llevaba trabajando 5 años. La Isla constituye una especie de testamento literario, donde el autor recrea un orden social que bien podría considerarse como la contraparte de un mundo feliz. En 1960 le habían diagnosticado un tumor en la lengua que, a base de radioterapia, logra contener durante 2 años. A pesar de su extrema debilidad por los duros tratamientos, continúa con los compromisos adquiridos, impartiendo conferencias y asistiendo a congresos. Termina su último libro, Literatura y Ciencia, publicado 2 meses antes de su muerte,
y en el que trata de aproximar el mundo del arte y el de la ciencia. En 1963 asiste en Roma a un Congreso Mundial sobre Agricultura y es recibido por el Papa Juan XXIII. Regresa a Estados Unidos a continuar con el tratamiento y con renovadas fuerzas viaja a Suecia, donde asiste a la Academia Mundial de las Artes y las Ciencias. Ese verano lo pasa en Inglaterra con sus familiares y amigos. El 22 de noviembre de 1963, el mismo día del asesinato del presidente John F. Kennedy, muere a los 69 años de edad, perdiendo el mundo una inteligencia excepcional. A su muerte le fue leído al oído, según su propio deseo, el libro tibetano de los muertos. Fue incinerado y sus cenizas fueron trasladadas 8 años más tarde a Inglaterra, donde descansan junto con las de su familia. El pensamiento de Huxley. A continuación ofrecemos algunas de sus reflexiones sobre la religión. Puede existir o no un reino de los cielos en la otra vida, pero lo que sí existe con toda certeza, como repitió Jesucristo, es un reino de los cielos dentro de nosotros, al que nos es posible llegar en el curso de la vida. La salvación dentro de este reino interior consiste en un cierto sentimiento de la rectitud personal, en una colmada y profundamente apacible de estar en regla. Música de la noche sobre la gracia, página 87. Sobre el misticismo. El místico manifiesta el grado más elevado de desinterés de que sean capaces los seres humanos, y por ello puede trascender las limitaciones comunes en forma más completa de lo que pueden hacerlo los hombres de ciencia, los filósofos o los artistas. Lo que él descubre más allá de las fronteras del universo del hombre sensual medio es la realidad espiritual que subyace y que une a todas las cosas que existen y que son aparentemente distintas. Una realidad en la que él mismo puede fundirse y de la que puede extraer fuerzas morales y hasta físicas que, comparadas con las comunes, solo podrían calificarse de supernormales. Esto está extractado del Fin y los Medios. Los no místicos han negado validez a la experiencia mística, señalándola como una cosa meramente subjetiva e ilusoria, pero debiera recordarse que a todo lo que no la haya experimentado efectivamente, cualquier intuición directa debe parecerle subjetiva e ilusoria. Al sordo le resulta imposible hacerse a la idea de la naturaleza o de la significación de la música. Y esta cita también es del Fin y los Medios. Es difícil encontrar una palabra que por sí sola describa adecuadamente al hombre ideal de los filósofos libres, de los místicos, de los fundadores de la religión. Desapegado es tal vez la mejor. La ética del desprendimiento ha estado siempre correlacionada con cosmologías que afirman la existencia de una realidad espiritual subyacente al mundo de los fenómenos y que le confiere cualquier valor o significado que pueda poseer. Una cita del libro El Fin y los Medios. Si un hombre quiere llegar lejos en el camino místico, debe aprender a desear a Dios intensamente, pero en quietud, pasivamente, aunque con todo su corazón, su espíritu y su fuerza. Cita de Eminencia Gris, Estudios sobre Religión y Política. Sobre la iluminación. Ningún ser personal puede traspasar los límites de su yo.
sea moralmente por la práctica de las virtudes que quebrantan el apego, sea místicamente por la unión cognitiva directa de la última realidad. Si no tiene plena conciencia de lo que es y de por qué es lo que es, se trasciende del ser personal a través del conocimiento consciente de uno mismo. Una cita de El fin y los medios. La última realidad que llegan a descubrir los que se resuelven a modificar su propia existencia con el objeto de alcanzar su conocimiento directo no es, como ya lo hemos visto, una personalidad. Desde que no es personal, resulta ilegítimo atribuirle cualidades éticas. Dios no es bueno, decía Eckhart. Yo soy bueno. La última realidad es la paz del Señor que pasa todo entendimiento. La bondad es el medio por el cual uno puede aproximársele. Otra cita de El fin y los medios. Sobre la educación. Los educacionistas deberían hacer, mientras sea tiempo todavía, todo lo que esté a su alcance para crear en las mentes de sus discípulos hábitos de resistencia a la sugestión. La resistencia a la sugestión puede crearse de dos modos. Primero, puede enseñárseles a los niños a contar solamente con sus propios recursos interiores y a no tener que depender de estímulos exteriores incesantes. La segunda manera de fortalecer la resistencia a la sugestión es de carácter puramente intelectual y consiste en acostumbrar a la gente a someter al análisis crítico los procedimientos que emplean los propagandistas. Texto procedente del Fin y los medios. Desgraciadamente, la educación superior no garantiza necesariamente una virtud superior o una superior sabiduría política. También de El Mundo Feliz, una cita. Sobre el pacifismo. Los únicos procedimientos de que puede valerse un pueblo para protegerse a sí mismo contra la tiranía de gobernantes que cuenten con fuerzas modernas de policía son los procedimientos no violentos, como la no cooperación en masa y la desobediencia civil. Confrontado con grandes masas decididas a no cooperar e igualmente decididas a no emplear la violencia, el más cruel de los dictadores resulta confundido. Del fin y los medios. Los mecanismos para las transformaciones pacíficas están listos y esperando, pero nadie hace uso de ellos porque nadie quiere hacerlo. Hacia donde miremos, encontraremos que los verdaderos obstáculos para la paz son la voluntad y los sentimientos de los hombres, las convicciones humanas, los prejuicios y las opiniones. Si queremos librarnos de las guerras, tendremos antes que librarnos de todas sus causas psicológicas. Es necesario transformar la sociedad militarista en otra sociedad que aspire a la paz y que demuestre la intrínseca verdad de sus deseos, siguiendo solamente aquellas políticas que sean capaces de crear la paz. Del fin y los medios. Sobre la violencia. Como siempre, el principal resultado de la violencia es la necesidad de emplear mayor violencia. Cita del Fin y los medios. Cuanto más se prolongue la violencia, tanto más difícil les resulta a aquellos que la han empleado encontrar la forma de realizar actos compensatorios no violentos. Se trata de una tradición de violencia y los hombres aceptan escalas de valores, de acuerdo con las cuales los actos de violencia se computan como hechos heroicos o virtuosos. Cita extraída del Fin y los medios. Prólogo de Aldous Huxley al libro de Krishnamurti, La libertad primera y última.
La libertad primera y última es considerado por muchos como el mejor libro de Krishnamurti. Aldous Huxley, en su esclarecedor prólogo, se pregunta: ¿qué es exactamente lo que nos propone el sabio hindú? Y la respuesta es que no se trata de un sistema de creencias, ni de un catálogo de dogmas, ni de un repertorio de ideas, ni de una clase de yoga. Lo esencial es trascender los símbolos y alcanzar la libertad de cada instante. Esta libertad surge con la superación del ego, pero también de los sistemas de pensamiento organizado. Una y otra vez enseña Krishnamurti que la esperanza está en el interior de cada ser humano, no en los sistemas filosóficos ni en los credos religiosos. La verdad nunca puede ser la repetición de una doctrina. Cuando la verdad se repite, deja de ser la verdad. Por esto, incluso los libros sagrados tienen poca relevancia. Es a través del conocimiento propio y de la libertad interior cómo se llega a la realidad. Los hombres de buena voluntad no deben tener fórmulas. Lo que importa no son las ideas, sino la experiencia. Hay una espontaneidad trascendente en la vida, una realidad creadora, como la llama Krishnamurti, que se revela cuando la mente se coloca en un estado de alerta pasividad. La filosofía perenne. La noción de filosofía perenne, del latín filosofía perennis, llamada también perennialismo o sabiduría perenne, sugiere la existencia de un conjunto universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas. El término fue usado en primer lugar en el siglo XVI por Agostino Steuco, en su libro titulado De perenne filosofía, libro primero, 1540, en el cual la filosofía escolástica es vista como el pináculo de la sabiduría cristiana, a la cual todas las demás corrientes filosóficas apuntan de una manera u otra. La idea fue posteriormente asumida por el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz, quien la utilizó para designar la filosofía común y eterna que subyace tras todas las religiones y en particular tras las corrientes místicas dentro de ellas. Este término fue popularizado de forma más reciente por Aldous Huxley en su libro de 1945, La filosofía perenne. La expresión filosofía perenne también se ha usado como una traslación del concepto hindú de Sanatana Dharma, la verdad o norma eterna e inmutable. De acuerdo con Aldous Huxley, la filosofía perenne es la metafísica que reconoce una realidad divina substancial al mundo material, a la vida y a las mentes, la psicología que encuentra en el alma algo similar o incluso idéntico a esa realidad divina, la ética que sitúa el objetivo final del hombre en el conocimiento de la base inmanente y trascendente de todos los seres, lo que es inmemorial y universal. Los rudimentos de la filosofía perenne se pueden rastrear entre la tradición popular de pueblos primitivos en todas las regiones del mundo y en sus formas completamente desarrolladas, las cuales han tenido su eco en cada una de las grandes religiones. Algunas frases célebres de Aldous Huxley. Vernos a nosotros mismos como los demás nos ven es un don en extremo conveniente. Saber es relativamente fácil. Querer y obrar de acuerdo a lo que uno quisiera es siempre más duro. Las palabras pueden ser como los rayos X si se emplean adecuadamente. Pasan a través de todo. Las lees y te traspasan. Esta es una de las cosas que intento enseñar a mis alumnos, a escribir de manera penetrante.
El bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce al máximo de la felicidad que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás. El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente, el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se vuelve la nobleza de su lenguaje. El secreto de la genialidad es el de conservar el espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo. Nunca es igual saber la verdad por uno mismo que tener que escucharla por otro. Los hechos no dejan de existir aunque se los ignore. La totalidad está presente incluso en las piezas rotas. El progreso tecnológico solo nos ha provisto de medios más eficientes para ir hacia atrás. Lo que pensamos determina lo que somos y lo que hacemos, y, recíprocamente, lo que hacemos y lo que somos determina lo que pensamos. Bueno, hasta aquí el informe que hemos presentado para compartir con todos ustedes. Y ahora podemos hacer un pequeño comentario antes de la meditación. Yo les confieso que leía a Huxley, Aldous Huxley, en la década del 70 en la universidad. Alguien me acercó Un Mundo Feliz y también La Isla. Y en esa misma época yo entré en contacto con El Cuarto Camino de Gurdjieff y ahí se hablaba mucho de la atención. Y me llamaba la atención que el libro de Huxley, La Isla, había unos pájaros que hablaban, tipo loro, y que repetían una y otra vez a los que vivían en la isla, repetían aquí y ahora, atención, atención, como una especie de ayuda externa para que uno viva en el aquí y ahora, ¿no? Y esto demuestra, también vimos que él entró en contacto con la sociedad Advaita de Vedanta de ¿cómo se llama?, de Los Ángeles, es decir, estaba en toda aquello que podemos denominar hoy Agni Yoga, ¿no? Y me llama la atención toda su vida, una vida difícil, una vida, digamos, de sufrimiento y un escritor empedernido, ¿no? Transmitiendo todo lo que él iba descubriendo a medida que avanzaba espiritualmente. Y bueno, ha dejado su gran obra, ha sido leído por mucha gente y me ha dado mucha alegría que hoy lo tratemos aquí en Sintonías de Unidad. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros? Pues me parece un grandísimo intelectual, una persona que tiene una experiencia grandísima de lo que es el cuarto rayo en la vida de un creador, cómo la ha podido vivenciar en su propia piel y sobre todo partiendo de un análisis muy crítico y objetivo, con todas sus limitaciones. La primera, poca vista externa, pero una gran profundidad interna, una gran intuición y además acercarse a la parte esotérica más profunda que está detrás de todas las cosas. Las citas que hemos leído son una maravilla y además un ejemplo claro de lo que nos acontece en el día a día. Esa técnica de engatusar a la gente, de sugestionarla con un mundo feliz, con una idea maravillosa de la vida, es un auténtico veneno que circula en estos momentos en nuestras sociedades occidentales, en todo el mundo prácticamente, y hace que los seres humanos se encaminen hacia metas que son completamente absurdas. Y un apunte muy importante con respecto al miedo. El miedo es prácticamente la negación de la divinidad en uno mismo. Ojalá alcancemos un momento, una sociedad nueva, donde el miedo no tenga cabida.
Ha estado muy, muy interesante el leer sobre este autor. La verdad es que sus obras son para releer en esta época con tantas incertidumbres en diversos terrenos, también en la política, y cómo hace esa defensa de la paz y cómo dice que las masas tienen el poder. Y eso es lo que deberíamos ser conscientes del poder que cada uno tenemos y también como masa para cambiar aquellos sistemas políticos y cómo desde arriba pues intentan manipularnos con el miedo que ha mencionado el compañero. Creo que es un gran ejemplo de una persona que vivió con gran pasión la vida, con todo lo que viajó, escribió y la vida externamente e internamente, porque internamente él creo que tomó estas sustancias no con un afán de evadirse, al contrario, sino con un afán de investigar, que era en la época por lo que se hacía. Se investigaban estos efectos con el fin de ver si se podían, los efectos de estas drogas, si se podían utilizar en personas enfermas, qué efectos y qué consecuencias tenía. Y para él, este investigador, pues le llegó a conclusiones muy, muy interesantes que comparten algunas de las citas que hemos visto y también el que estuviera en comunión con lo que es la obra de Krishnamurti, pues nos dice mucho. También al parecer conoció a Alice Bailey, conoció a estas personas que en aquella época, en su época, pues eran los más avanzados en el terreno espiritual, y qué bueno que lo plasmara en sus obras, que lo experimentara, que diera su ejemplo. Y también me llamó la atención eso de que lo perdió todo y cómo perdiéndolo todo renacer, aún perdiéndolo todo, tiene en su vida muchos simbolismos, el de la ceguera, el perderlo todo, el del viajar, el viaje interno también. Entonces, pues es un autor para, como he dicho, para releer y seguro que nos puede inspirar, así que gracias por traerlo a este programa. También me ha llamado la atención la gran cantidad de dificultades que tuvo que atravesar en su vida, porque de ahí, de esas experiencias, tuvo como un renacer muy, muy importante. También que investigaba, era un investigador prácticamente de la cultura de esa época y trataba a través de sus obras, de llevar conciencia sobre cuál era la realidad, al menos desde su punto de vista, de cómo salir del mundo ilusorio, desapegarse, comprender. Y le da mucha importancia a la experiencia práctica, a la praxis. Era un investigador por todo lo que ha hecho. Y cuando habla de la atención, bueno, ya eso me parece que era importante, porque a través de sus obras, bueno, lleva esta palabra que es vital para la comprensión de la vida y de la experiencia espiritual. Así que muy interesante. Bueno, y un apunte final para comentar un poco más sobre Un Mundo Feliz. Los que no han leído esta novela, él plantea ahí una sociedad completamente alienada. Él en algún momento habla de que las buenas dictaduras son aquellas que convencen a la gente de hacer lo que el dictador quiere, y el que es así llevado de aquí para allá no sabe que lo están haciendo así, ¿no? Lo están llevando de aquí para allá y hay un dictador que está manejando la sociedad. Y ahí, en ese libro, se plantea que las pantallas van a ocupar todo el mundo. Y yo cuando lo leía en la década del 70, es decir, estaba entrando la televisión por todos lados, el internet entró en el 95, los celulares entran después, hoy todo el mundo tiene una pantalla en la mano, y después en el transcurso de mi vida, una vez vi pasar por enfrente de mi casa un camión que en el costado tenía una pantalla y era la propaganda de un partido político, de un candidato, y dije,
Dios santo, lo que decía Huxley, las pantallas por todos lados. Y si nosotros vemos las grandes ciudades de ahora, incluso la más significativa es Nueva York, New York, tiene pantallas también por todos lados. Y bueno, y los seres humanos estamos un poco dormidos, adoctrinados y sojuzgados por una dictadura materialista que no nos deja ir hacia nuestro esplendor y gloria espiritual. Así que es una dictadura no del estilo grosero, pero es una dictadura que Huxley la vio con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Y se dice que también es complementario de otro libro ahora no me acuerdo, de George Powell, ¿cómo era? Bueno, no importa. Fue un gran ser, un gran escritor. 1984, Daniel. Sí. George Orwell. Ese, George Orwell, que también hablaba en forma irónica y en forma, digamos, de metáforas creo que con animales y la granja, y donde estaban todos juzgados, ¿no? Y todos felices. Bueno, gracias, Aldous Leonard Huxley, y vamos a terminar ahora con la meditación. Sí, bueno, nos preparamos rápidamente para realizar esta meditación de novilunio. Para eso nos sentamos cómodamente con nuestra columna recta. Tratamos de relajar nuestro cuerpo físico, llevando la atención a la respiración, a cómo entra el aire, la pausa que se va produciendo, luego la exhalación. Tratamos de aquietar nuestras emociones y también los pensamientos. Podemos ver pasar como nubes en el cielo y los dejamos ir. Dejamos que el silencio se presente en este momento. Una enorme quietud, una gran paz, armonía, equilibrio, amor. Y desde el nivel del alma vamos a pronunciar unos mantras y también el Om sagrado. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven.
desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar este espacio meditativo, vamos a entonar por 3 veces el Om sagrado. Gracias, Marcela, por dirigir el espacio meditativo, y invitamos a todos los oyentes a que escuchen y participen en el próximo programa Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España, por Radio Mantra FM, por aquí, por esta gran radio. Y el tema de la semana que viene será el ego y la mente inferior. Vamos a tratar de ver qué relación hay entre el ego. Hay mucha gente que habla del ego que nos hace hacer cosas que no queremos y nos lleva de aquí para allá. Y también nos acordamos de que Vicente Beltrán Anglada decía: la mente es una entidad, que cuando lo dijo por primera vez nosotros no entendíamos, ¿no? Em, pero en mindfulness también se habla de no ir en piloto automático. ¿Y qué es eso de ir en piloto automático? Cuando uno no está atento, la mente nos lleva para donde quiere. Entonces, un poco el ego y la mente inferior son muy similares o lo mismo, ¿no? Hay gente que dice que el ego es lo mismo que la personalidad, el físico, el emocional y el mental inferior, pero que se expresa más a través de la mente inferior. Hay una mente superior que es lúcida, que es iluminada, y hay una mente inferior que es práctica, ¿no? Pero cuando esa mente inferior nos maneja y nos lleva de aquí para allá, no es algo positivo. Vamos a tratar, hay incluso alguien que en Zaragoza, ¿cómo se llama? Javier García Campayo, que anda mucho con el mindfulness, tiene un libro de vacuidad y no dualidad, y el subtítulo es Meditaciones para deconstruir el yo o el ego, ¿no? Es decir, que en algún momento esos pensamientos que nos vienen sin que nosotros estemos sentados a reflexionar sobre un determinado tema, nos vienen y nos hacen tomar conductas o decir cosas que después nosotros nos damos cuenta que no queríamos. Tiene que ver con el ego, ¿no? Con el ego y la mente inferior. Así que de todo esto vamos a estar hablando el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España, por aquí, por Radio Mantra, Mantra FM. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Si así lo es, cuando salga el vídeo lo pueden compartir. Y ahora, si quieren seguir disfrutando de más audios y videos, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.